Hola mis amigos, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga. Qué bueno que me acompañan. Muchas gracias siempre por su apoyo. Voy a estar haciendo hoy un producto para nuestros querendones. Así que por favor, acompáñenme a hornear. Ok, mis amigos, como les mencioné, voy a estar trabajando con un jabón para nuestros querendones, o sea, los perritos y los gatitos en este caso. Y les voy a estar mostrando los ingredientes que voy a estar utilizando. Por aquí la glicerina. Voy a estar utilizando la manteca de coco, el aceite de caléndula. Voy a estar utilizando el polvo de manzanilla, chamomile. También voy a estar utilizando avena, pero totalmente en polvo. Y los aceites esenciales, tea tree, el de citronela y el de romero. Voy a estar trabajando 100 gramos de producto y voy a estar utilizando este molde. Así que vamos a empezar en el nombre de Papito Dios a cortar la glicerina, que son 100 gramos como les comenté. Perfecto. Porque no queremos que nos falte, ¿verdad que sí? Y eso lo sabemos. La corto en trozos pequeños, como siempre les he comentado, porque así se derrite más rápido y más uniforme. Ya tengo la glicerina cortada, así que en este momento voy a empezar a derretir. Y empezamos con intervalos de 25 segundos. Ya usted sabe que no se puede sobrecalentar la glicerina porque perdería sus propiedades. Miren, todavía no se ha derretido, pero la ayudo un poquito mezclándolo para que así vaya agarrando el caliente de la parte de abajo y se ayuda un poco. Le doy 25 segundos más. Ok, miren. En este momento le voy a agregar la manteca de coco, que la tenía ya previamente derretida. Son unas 7 gotas que debo agregarle. Y aprovechar pues que la glicerina está calientita para que mezcle bien. 7. Y entonces le vamos a agregar el aceite de caléndula. El aceite de caléndula le voy a estar agregando 4 gotas. El aceite de caléndula es muy bueno para la piel de nuestros querendones porque se usa para la piel delicada, y en caso que alguno de nuestros pequeños tenga algún problemita en la piel, pues la caléndula es muy buena para eso. Igual que anteriormente, la manteca de coco es antibacteriana, así que se utiliza para combatir las infecciones por hongos. Esto huele rico. En este momento le voy a estar agregando el polvo de manzanilla, que tiene que ser 1/4 de cucharadita. El polvo de manzanilla es calmante y también antimicrobiano, así que todo esto es igual como si fuera para nosotros los seres humanos. Las mismas propiedades y los mismos beneficios. Y si a nosotros nos gusta cuidarnos la piel, pues mucho más a nuestros pequeños. Ay, qué colorcito bonito, está agarrando un colorcito verde bonito, claritito, claritito.
Miren si se puede apreciar por aquí el colorcito verde. En este momento le vamos a estar agregando la avena en polvo, y de la avena en polvo también es 1/4 de cucharadita. Pero voy a tratar de ponerla en un platito aparte, y entonces así la mezclo con la glicerina aparte para que no se hagan grumos dentro de la glicerina, porque ahí no es tan fácil disolverla, así que todavía la glicerina está calientita. La avena en polvo regenera la piel delicada. Miren, ya se deshizo la avena, así que lo mezclamos acá. Y ahora vamos a estar depositando los aceites esenciales. 3. El té de árbol es muy bueno para combatir las bacterias. Aleja aquellos animalitos llamados pulgas y garrapatas. Los aleja de nuestros querendones. Mezclamos muy bien. Entonces le vamos a estar agregando en este momento el aceite esencial de romero. Aceite esencial de romero. De este aceite esencial tengo que agregarle 3 gotas. Este aceite esencial es muy bueno para el pelo de nuestros querendones, para dejárselo lindo y lozano. Lindo, suave y lozano. 3 gotas. Y por último le voy a estar agregando el aceite esencial de citronela. Tiene un rico aroma y también le da fuerza capilar a nuestras mascotas. Huele muy rico y también los relaja. Son 3 gotas también. En este momento lo que nos queda es depositarlo en nuestro molde. En nombre de Papito Dios. No le voy a echar alcohol para las burbujas porque no es necesario para nuestras mascotas. Así que regreso con ustedes como en 1 hora, así que nos estamos hablando en un ratito. Ok, mis amigos, ya pasó 1 hora. Vamos a desmoldar, vamos a ver cómo nos quedó este producto. En el nombre de Papito Dios. Me pega rápido. Vamos a ver qué nos parece. ¡Wow! ¡Qué lindo! Me encanta. ¡Qué bonito se ve! Si les gusta. Está precioso. Ponerlo por aquí. Vamos a ver. ¡Qué bonito! Y el colorcito está cute. Miren qué bonito. Precioso. Me encantó cómo quedó. Y por aquí queda todavía el restante. Miren. Bonito, ¿verdad? Ok, mis amigos, por aquí estoy. Ya para despedirme, déjenme saber qué les pareció el jabón. Díganme en los comentarios si les gustó, qué les pareció.
Por favor, comenten, compartan, denle like. Suscríbase el que no lo ha hecho, hágame el honor. Así que Dios me los bendiga mucho. Cuídense, los quiero. Hasta una próxima. Chao.